Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el suicidio, por el elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles, tomado de La Leona de marzo de 1988. Los profetas nos han enseñado algunos principios importantes sobre el suicidio, pero es posible que muchos de nosotros no los hayamos entendido del todo. Recuerdo haber asistido al funeral de un anciano que se quitó la vida. Su esposa había fallecido algunos años antes, y a medida que la salud de él había ido deteriorándose, pensaba que tenía cada vez menos razón para vivir. Con el transcurso del tiempo se encontró confinado en su hogar, medio inválido, sin poder visitar a sus amigos ni salir de compras. Tenían que llevarle la comida hasta la puerta. Echaba de menos la asistencia a la iglesia y el trato regular con los miembros de su quórum del sacerdocio. No obstante que no le era posible movilizarse, el médico le aseguró que tal vez viviera muchos años más. Usted no fuma ni toma, le dijo el médico, y se ha cuidado muy bien, a no ser por el hecho de que se encuentra confinado y en silla de ruedas. Opino que su salud es excelente. A pesar de que el médico trataba de alentarlo, el ánimo del anciano decayó. Este buen hombre había llegado a pensar que su vida sobre la tierra no tenía ya ningún valor, y deseaba unirse a su querida esposa en el mundo espiritual. Cuanto más pensaba en la muerte, más atractiva le parecía. Durante toda su vida había sido un miembro fiel de la Iglesia, había servido en 2 misiones y había sido diligente en el desempeño de varios puestos de liderazgo en diferentes épocas. Pero al contemplar el alivio que encontraría por medio de la muerte, su mente entró en un estado de confusión. Obviamente llegó a la conclusión de que el quitarse la vida le resolvería todos sus problemas. Después del funeral conversé con los miembros de la familia. Como era de esperarse, se sentían tremendamente perturbados por lo que su padre y abuelo habían hecho, y sentían una mezcla de dolor, ira y culpa. Debía haberme percatado de su estado de depresión, dijo una de las hijas. Hubiera podido ayudarlo y evitar esta situación. Uno de los hijos habló con un poco más de aspereza. Nunca pensé que mi padre fuera tan necio. Pero, ¿qué se puede decir ahora? Si nos hubiera querido, nunca hubiera hecho tal cosa. El comentario del hijo menor expresó la desesperación que todos sentían. Ya no hay esperanzas para papá, ¿verdad? Dijo en vez de una pregunta, esa frase era una afirmación. Todas las cosas buenas que hizo durante su vida ya no cuentan, ahora que se ha quitado la vida. Permanecerá en el reino celestial durante la eternidad, dijo sollozando. Los sentimientos que en esa ocasión expresaron los familiares, por lo general los comparten los santos de los últimos días, que tienen que hacerle frente al suicidio de un familiar. La angustia e incertidumbre que sienten son sumamente dolorosas y difíciles de sobrellevar. Es triste decirlo, pero este problema afecta la vida de muchas personas. Lamentablemente existe tanto entre los miembros de la Iglesia como entre los que no lo son. El hecho de quitarse la vida es una verdadera tragedia, ya que este solo acto deja tantas víctimas. Primeramente la persona que muere, luego el gran número de familiares y amigos que quedan atrás, algunos para soportar años de profundo dolor y confusión. Estas personas a menudo luchan desesperadamente con complejas emociones, además de los sentimientos de dolor, ira, culpa y rechazo que experimentan las víctimas de la familia. Los santos de los últimos días llevan sobre sí otra carga. Como sabemos, el propósito de nuestra vida terrenal es probarnos, con el fin de que un día volvamos para vivir en el reino celestial. Algunas personas han llegado a pensar en que el que se suicida se priva de esta posibilidad, limitándose así al reino celestial. ¿Es realmente así? ¿Cuál es la verdad con respecto al suicidio? ¿Qué han dicho los profetas? Los profetas nos han enseñado algunos principios importantes sobre el suicidio, pero es posible que muchos de nosotros no los hayamos entendido del todo. Repasemos algunas de sus enseñanzas fundamentales en cuanto a este asunto. Primeramente, el presidente George Buchanan, que fue consejero en la primera presidencia, hizo una firme declaración acerca del suicidio cuando dijo:
El hombre no se creó a sí mismo, ni tampoco lo proveyó a su espíritu una morada humana. Dios lo creó, tanto en cuerpo como en espíritu. Por lo tanto, el hombre no tiene derecho de destruir aquello que no creó. Los que lo hacen pecan de asesinato. Es cierto que es autoasesinato, pero no hay más justificación en matarse que en matar a otras personas. No sé cuál será la diferencia de castigo entre estos dos crímenes, pero es seguro que nadie puede destruir un don tan precioso como la vida sin incurrir en un severo castigo. En 1976, el presidente Spencer W. Kimball hizo una declaración igualmente enfática. Es un terrible acto criminal el que una persona acabe con su vida mediante el suicidio. Parece que por sí solas estas declaraciones no dieran cabida a la esperanza. Sin embargo, a pesar de que recalcan la seriedad del suicidio, no mencionan el destino final de aquellos que se quitan la vida. El elder Bruce R. McConkie, miembro ya fallecido del Quórum de los 12, expresó lo mismo que muchos líderes de la Iglesia han enseñado. El suicidio consiste en que una persona se quite la vida en forma voluntaria o intencional, particularmente cuando se trata de una persona responsable y cuerda. Los que están sujetos a presiones considerables pueden llegar a perder el control de sí mismos, obscureciendo su capacidad para razonar hasta el grado de que no pueden ser responsables de sus actos. A estos no se les debe condenar por quitarse la vida. También se debe tener presente que el Señor es quien juzga. Él conoce los pensamientos, intenciones y capacidad de los hombres, y Él, en su infinita sabiduría, arreglará todas las cosas a su debido tiempo. No hace mucho se me pidió que hablara en el servicio fúnebre de un amigo querido que se suicidó. Durante la preparación de mi discurso, tropecé con algunos momentos difíciles por conocer bien a la persona y las circunstancias de lo sucedido, y al investigar la doctrina relacionada con el tema. No me sentí tranquilo hasta que reconocí que el Señor es el único que puede juzgar justamente. Solo Él estaba enterado de todos los detalles y solo Él conocía las intenciones de mi amigo. Me reconfortó la idea de que el Señor, al juzgar la vida de una persona, ciertamente considerará toda una vida de bondad y servicio al prójimo. En su misericordia quizás tengan aplicación las palabras de Alma. El plan de la restauración es indispensable para la justicia de Dios, porque es esencial que todas las cosas sean restablecidas a su propio orden. He aquí es preciso y justo, según el poder y resurrección de Cristo, que el alma del hombre sea restituida a su cuerpo, y que al cuerpo le sean restauradas todas sus partes. Y es indispensable para la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras. Y si sus hechos fueron buenos en esta vida, y buenos los deseos de sus corazones, que también sean ellos restituidos a lo que es bueno en el postrer día. Considero que juzgar el pecado no es siempre tan sencillo como algunos parecen pensar. El Señor dijo, no matarás. ¿Significa esto que toda persona que mata será condenada sin tener en cuenta las circunstancias? Yo pienso que el Señor reconoce las diferencias que existen en la intención y las circunstancias de cada uno. ¿Estaba mentalmente enferma la persona que se suicidó? ¿Se encontraba en un estado de depresión que le causara un desequilibrio mental o trastornos emocionales? ¿Era el intento de suicidarse una lastimosa y trágica súplica de socorro que no se advirtió a tiempo o que avanzó más rápidamente de lo que la víctima esperaba? ¿Desconocía el suicida la gravedad de tal acto? ¿Sufría algún desequilibrio químico que lo llevó a la desesperación y a la pérdida del autodominio? Es obvio que no conocemos todas las circunstancias que hay detrás de todo suicidio. Únicamente el Señor las sabe, y Él es quien juzgará todas nuestras acciones aquí en la tierra. Cuando llegue ese día de juicio, yo pienso que tendrá todas las cosas en cuenta: nuestra composición química y genética, nuestro estado mental, nuestra capacidad intelectual, las enseñanzas que hayamos recibido, las costumbres de nuestros padres, nuestra salud, etc.
Por medio de las Escrituras tenemos el conocimiento de que la sangre de Cristo expiará los pecados de los que han muerto no sabiendo la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Por esa razón, la persona que no ha conocido la palabra de sabiduría, por ejemplo, y que más tarde se vuelve alcohólica, será juzgada de una manera diferente de aquella que tiene un conocimiento de esa ley, la comprende y luego elige el sendero que conduce al alcoholismo. En el milagro del perdón, el presidente Kimball nos expone una perspectiva de lo que pueden esperar los que se suicidan. La esposa de un ministro conocido mío, con quien tuve buena amistad, lo descubrió muerto un día en el desván, colgado de una de las vigas del techo. Sus pensamientos le habían quitado la vida. Hacía 2 años o más que se había vuelto melancólico y desalentado. Claro está que no decidió suicidarse repentinamente porque había sido una persona feliz y agradable cuando yo lo había conocido. Debe haber sido tras un largo descenso cada vez más pendiente, bajo su dominio al principio y posiblemente incontrolable al aproximarse al fin del camino. Nadie en sus 5 sentidos, especialmente si tiene algún entendimiento del Evangelio, se permitirá llegar a este punto irreversible. Le estamos agradecidos al profeta José Smith por aclararnos esta doctrina. Pero mientras una parte de la raza humana juzga y condena a la otra sin compasión, el gran Padre del universo vela por toda la familia humana con paternal cuidado. Es un sabio legislador y juzgará a todos los hombres, no de acuerdo con las estrechas y contraídas ideas de los hombres, sino según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Sea que se hagan estas cosas en Inglaterra, América, España, Turquía o la India, no hay razón para dudar de la inteligencia y el juicio del gran Jehová. Él impartirá juicio y misericordia a todas las naciones de conformidad con lo que respectivamente merezcan. Sus maneras de obtener inteligencia, las leyes por medio de las cuales se gobernaron, las facilidades que se les dieron para obtener información correcta y sus inescrutables propósitos con relación a la familia humana. Y cuando se manifiesten los propósitos de Dios y se despliegue la cortina de lo futuro, todos nosotros finalmente tendremos que confesar que el juez de toda la tierra ha obrado con justicia. De acuerdo con estas palabras del profeta, he llegado a una importante conclusión. El suicidio es un pecado de naturaleza bastante grave. Sin embargo, el Señor no juzgará a la persona que cometa ese pecado basándose estrictamente en el acto mismo, sino que el Señor tendrá en cuenta las circunstancias de esa persona, así como su grado de responsabilidad en el momento de cometerlo. Si lo entiendo bien, ciertamente esto no nos da excusa para pecar, ni tampoco el Señor nos la dará. Debemos esforzarnos constantemente por seguir el ejemplo del Salvador en todos los aspectos de nuestra vida. Al mismo tiempo, sin embargo, recordemos que el progreso espiritual se obtiene línea por línea y que la clave, tanto en el mundo espiritual como aquí en la tierra, es continuar progresando a lo largo del debido sendero. Recientemente oí algunas experiencias que han tenido familiares de víctimas del suicidio y que ofrecen esperanza a los que sufren. Debo señalar que las experiencias espirituales de los miembros en ninguna manera determinan la doctrina de la Iglesia. No obstante, estas experiencias son compatibles con las ideas que hemos estado tratando. La primera es acerca de una jovencita cuyo padre se suicidó cuando ella tenía 5 años de edad. Él no era miembro de la iglesia, ni ella tampoco, sino hasta muchos años después. A medida que crecía, dice, tenía una indefinible sensación de que había algo que mi padre deseaba muchísimo que yo hiciera por él. En mi iglesia me habían enseñado que él estaba en el infierno por haberse matado. Pero a mí me parecía que, aunque había cometido el error de suicidarse, lo había hecho pensando que hacía un favor a su familia. Él era alcohólico y no podía vencer el vicio. Empecé a leer la Biblia con el objeto de llegar a saber qué sería de él. Con el transcurso del tiempo llegué a saber que había sufrido a consecuencia de sus problemas y que ahora necesitaba que yo hiciera algo por él. De continuo me preguntaba, pero, ¿qué puede hacer uno por alguien que ya ha muerto? Y oí la respuesta, algún día, si perseveras, lo sabrás. Con el tiempo me bauticé en la iglesia. Cuando por primera vez oí hablar acerca del bautismo por los muertos, me quedé atónita.
Por fin descubrí lo que mi padre quería que hiciera. Hice los trámites necesarios y envié su nombre al templo de Idaho Falls, en donde tuve el privilegio de presenciar el bautismo vicario que recibió un hermano en representación de papá. Ese mismo mes se llevó a cabo la obra de investidura por él. Tengo la fuerte impresión de que ha aceptado ambas ordenanzas y que ha sido grandemente bendecido por ello. La siguiente experiencia la narró una persona miembro de la iglesia cuyo padre se quitó la vida después de un largo periodo de enfermedad. Las referencias a los recientes descubrimientos llevados a cabo por la ciencia médica aclaran algunas cosas. Nunca olvidaré aquella mañana en 1977, cuando llamé por teléfono a casa y me contestó un policía que me informó del suicidio de mi padre, una persona dulce y amable que nunca le hizo daño a nadie intencionalmente. Mi padre siempre consideró que su cuerpo era un templo. No obstante, algo le pasó a ese cuerpo, convirtiéndolo en un hombre sumamente enfermo. Aproximadamente en 1980 sufrí un terrible desequilibrio físico que me dio una idea del estado de salud de mi padre durante las semanas anteriores a su muerte. El diagnóstico de mi enfermedad fue un desorden de la tiroides que la hacía funcionar excesivamente. Mi cuerpo sufrió casi los mismos síntomas que el de mi padre. Pasé 4 meses sin poder conciliar el sueño, y las píldoras para dormir no me ayudaban en absoluto. Si tenía la suerte de dormir, me despertaba a los pocos minutos sudando copiosamente. Muchos de los síntomas eran emocionales, tenía miedo y sufría una terrible depresión. Durante 18 meses estuve bajo tratamiento, hasta que por fin lograron controlar la enfermedad. Doy gracias por haber tenido un médico que pudo curarme. El haber pasado por esta experiencia me ayudó a comprender mejor la muerte de mi padre. Dediqué muchas horas a la investigación y descubrí que antes de 1979 era muy poca la información que existía sobre los desórdenes de la tiroides. Esta enfermedad puede ser hereditaria y desde que tuve aquella experiencia la hemos descubierto en 2 de mis primos por línea paterna. También encontré un artículo escrito por un médico que se preguntaba cuántas personas habrán estado en instituciones mentales por causa de desórdenes químicos que se hubieran podido corregir. Tal vez papá tuviera esa misma enfermedad. Con todo lo que he estudiado al respecto, tengo la convicción de que así fue. Esto me ayuda a aceptar su muerte, porque el hecho de que un hombre como él, que se cuidaba tanto, se deteriorara y enfermara tan rápidamente de esa manera, me hace pensar que padecía una enfermedad que la ciencia médica no le pudo diagnosticar. Papá creía en el Señor con todo su corazón y tenía un testimonio fuerte y sólido. La causa de su muerte tal vez haya arruinado su entrada al mundo de los espíritus, pero no así la bella vida que llevó durante 50 años. Sé que mi Padre Celestial me ama y me cuida, y que es Él quien me ha brindado la paz de la que ahora gozo. Esta última experiencia también testifica de la paz que nuestro Padre Celestial puede concederles a los que quedan atrás. Cuando mi madre se suicidó, yo había perdido a su compañero terrenal, se encontraba muy enferma y no aceptaba fácilmente que se le diera ayuda. Hablando con mi tía le había comentado que podía resignarse a la pérdida de mi padre o a los problemas de salud que padecía, pero que no podía soportar ambas cosas. Eso ocurrió 2 días antes de su muerte. Creo que ella consideró la posibilidad del suicidio muy poco después de la muerte de mi padre, ocurrida en un accidente automovilístico. Esta idea me preocupaba tanto que hablé con su doctor sobre la posibilidad de que lo llevara a cabo, pero no se hizo nada más. La razón de ello, según mi opinión, es que la sociedad carece del conocimiento y la comprensión que se necesitan para enfrentar este tipo de problemas. Creo firmemente que el Señor considerará cada caso por separado y juzgará las circunstancias de cada uno. He buscado fervientemente la guía de nuestro Padre Celestial a fin de que me ayude a comprender la naturaleza del suicidio, y he llegado a la convicción con tanta certeza como cualquier otro conocimiento que proviene del Señor, de que estas personas tienen un lugar reservado en el reino de nuestro Padre, y que no es en las tinieblas o la desesperación, sino en donde pueden recibir consuelo y paz.
Naturalmente, no nos es posible medir estas experiencias espirituales. No sabemos hasta qué grado podrán estas personas progresar y desarrollarse en la rectitud, hasta que les sea posible recibir las bendiciones de la exaltación. Han cometido un pecado muy grave, y puede que una parte de sus consecuencias permanezca con ellos durante la eternidad. Únicamente nuestro Padre Celestial tiene la respuesta a todas las preguntas que nos hagamos con respecto a las personas que se quitan la vida. Pero una cosa es segura, hay esperanza. El presidente Joseph F. Smith aprendió este importante principio cuando se acercaba al fin de una larga vida de servicio en la iglesia. Al ver una visión sobre la obra de redención de los muertos, escribió: Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado, en el gran mundo de los espíritus de los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios, y después que hayan pagado el castigo de sus transgresiones y sean purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. Estoy agradecido por el grandioso plan de salvación que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Es un plan lleno de justicia y amor. Cuando pienso en la preocupación y el sufrimiento de las personas que han perdido a seres queridos a causa del suicidio, encuentro gran consuelo y fe en la promesa que el Señor hizo a los que permanecemos aquí en la tierra, con la bendición que encierra. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el nombre de Jesucristo. Amén.